en la clase de lo que es el ventricular. ¿Cuáles van a ser los objetivos principales de la clase? Saber identificar adecuadamente una taquicardia ventricular, conocer el mecanismo arritmogénico subyacente que hay detrás de la taquicardia ventricular, poder lograr una estratificación de riesgo, ¿sí? Sobre todo con lo que es la prevención de muerte súbita. Eso lo vamos a ver un poco mejor en otra clase en la cual vamos a hablar más detallado de lo que es el CDI y el tratamiento de lo que es la taquicardia ventricular. Vamos a empezar con lo que es la definición, ¿sí? Es una arritmia cardíaca de 3 o más complejos consecutivos que se originan en los ventrículos y tienen una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Dentro de estas taquicardias podemos tener una taquicardia ventricular no sostenida, como se ve en este caso, en estos complejos, en cual es una taquicardia ventricular, que cumple con los criterios que habíamos nombrado recientemente, que dura menos de 30 segundos y no genera una inestabilidad hemodinámica al paciente. Después tenemos la taquicardia ventricular sostenida monomorfa, la cual es una taquicardia ventricular que dura más de 30 segundos o es necesario de realizar una cardioversión eléctrica para terminar la taquicardia por la inestabilidad hemodinámica del paciente. Tenemos la taquicardia ventricular polimórfica. Esta generalmente se ve en los pacientes que están con isquemia aguda. Si se fijan, los complejos son distintos, ¿sí? No es acá como en la monomorfa en el cual se ve el mismo complejo, salvo en algunos latidos de captura y difusión. Acá todos los complejos son distintos, irregulares en el intervalo entre complejo y complejo, también en lo que es la amplitud, el eje, la morfología, son latidos distintos. Tenemos lo que es la torsada de punta, ¿sí? Acá está marcado el fenómeno de R sobre T, que es lo que se encadena y es como gatillo de la taquicardia ventricular tipo torsada de punta. Y tenemos otro ejemplo de taquicardia, que es la taquicardia ventricular bidireccional, que esto se suele dar en pacientes que tienen intoxicación digitálica o en una canalopatía, que es la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. ¿Cómo reconocer una taquicardia ventricular? Eso es capaz lo primero que nos tenemos que preguntar ante un electrocardiograma, una taquicardia con un complejo de QRS ancho, ¿sí? Siempre para reconocer una taquicardia ventricular, lo primero que tenemos que hacer es un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? Siempre en cuanto a las condiciones hemodinámicas del paciente lo permiten, y esto nos va a permitir poder hacer un correcto diagnóstico diferencial con aquellas taquicardias supraventriculares que pueden tener complejos anchos, ya sea porque tienen o conducción agarrante, o un bloqueo de rama preexistente, o tienen preexcitación. Entonces, esto es un ejemplo de por qué siempre tenemos que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones. No solo porque nos va a dar información de cuál es el origen de la taquicardia, en qué ventrículo, derecho, izquierdo y en qué zona, sino porque muchas veces podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo, en cual en D2 el QRS es angosto y cuando vemos B1 el QRS es anchos. Entonces, siempre hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones como para poder realizar un diagnóstico preciso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando analizamos un electrocardiograma y queremos llegar al diagnóstico de la taquicardia ventricular? Nos tenemos que plantear estas 4 cosas. Primero, buscar lo que es la relación de lo que está sucediendo en las aurículas y lo que sucede en los ventrículos. Analizar el ancho del QRS, el eje eléctrico del QRS y los criterios morfológicos del QRS. ¿En qué queremos decir con la relación entre aurículas y ventrículos? Bueno, en la taquicardia ventricular puede existir disociación aurículo-ventricular
o un bloqueo ventrículo arterial, y esto es orientativo de taquicardia ventricular. ¿Qué quiere decir esto de la disociación y el bloqueo ventrículo auricular? Que la taquicardia ventricular, como lo dice, es una taquicardia que depende exclusivamente del ventrículo para sostenerse, ¿sí? Entonces es independiente de lo que está sucediendo en la aurícula. Se pueden encontrar latidos de fusión y de captura, que en caso de encontrarlos, esos son diagnósticos de taquicardia ventricular. Existen en lo que son las taquicardias ventriculares hasta un tercio de los pacientes que pueden presentarse con una relación ventrículo auricular 1 a 1. ¿De qué va a depender de que tengamos una relación ventrículo auricular 1 a 1? Bueno, de la frecuencia de la taquicardia, ¿sí? De la presencia o no de drogas circulantes, sobre todo lo que son drogas inotrópicas, de la capacidad de conducción auriculoventricular, más que nada ventrículo auricular, ¿sí? Si es un paciente que tiene una buena conducción ventrículo auricular, más posibilidades de que haya una relación 1 a 1. Si la conducción ventrículo auricular es mala o nula, no vamos a tener esta relación. Y es raro que se den frecuencias mayores a 200 latidos por minuto. Y cabe recordar que aproximadamente un 10% de los pacientes que tienen taquicardia ventricular tienen asociada una arritmia supraventricular. Este es un ejemplo de taquicardia ventricular. Como dijimos antes, lo que vamos a ver es la relación entre aurícula y ventrículo. Si se fijan acá, vamos a encontrar unas ondas P, ¿sí? Que tienen un ritmo independiente de lo que está sucediendo en ventrículo, y también se pueden observar latidos de captura y latidos de fusión. Entonces acá, independientemente de el resto de los algoritmos que conocemos, ya tenemos diagnóstico de taquicardia ventricular. Este es un ejemplo de una taquicardia ventricular, ¿sí? Que está asociada, cuando termina la taquicardia ventricular, se puede ver que hay una taquicardia por reentrada intraanual, recalcando este concepto de que en un 10% de los pacientes que tienen taquicardia ventricular pueden tener asociada una taquicardia supraventricular. ¿Qué requisitos necesitamos para que se puedan dar estos latidos de captura y de fusión? Bueno, que la taquicardia ventricular tenga una frecuencia lenta, ¿sí? Para que pueda penetrar el latido sinusal en el ventrículo, tener un adecuado ritmo sinusal que pueda llegar a competir con el ritmo de la taquicardia ventricular, y que la conducción auriculoventricular anterógrada sea muy buena, sea excelente, y que la conducción auriculoventricular sea pobre o nula. Este es un ejemplo de un paciente que tiene una taquicardia ventricular. ¿Y qué sucede? Vamos a ver acá más claro en ABF, tenemos ventrículo, aurícula retroconducida, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula. Entonces, tenemos una relación ventrículo-auricular 1 a 1. ¿Qué maniobra podemos hacer para desenmascarar esta relación 1 a 1 y ver si la taquicardia persiste? Se puede hacer un masaje del seno carotídeo, recordemos, siempre y cuando las condiciones hemodinámicas lo permitan. ¿Y qué es lo que sucede cuando hacemos el masaje del seno carotídeo? Esta P retroconducida se va ensanchando, se va alejando del QRS, ¿sí? Está haciendo un fenómeno de Wenkevich hasta que desaparece y después vuelve a aparecer. ¿Esto qué nos está hablando? Que nosotros, al hacer el masaje del seno carotídeo, generamos una depresión en la conducción a través del nodo AB, ¿sí? Por lo cual la conducción ventrículo-auricular va a verse afectada, y al afectar la conducción ventrículo-auricular, el ciclo de la taquicardia no se vio modificado, por lo cual esto hace también diagnóstico de taquicardia ventricular. Cuando hablamos del ancho del QRS, hay que diferenciar si tiene una morfología tipo bloqueo de rama derecha o tipo bloqueo de rama izquierda.
Cuando tengo una morfología similar a un bloqueo de rama derecha, aquellos complejos que miden más de 140 milisegundos orientan a taquicardia ventricular. En caso que tengan morfología de rama izquierda, aquellos que midan más de 160 milisegundos orientan a taquicardia ventricular. Para tomar estas premisas como orientativas de taquicardia ventricular, primero hay que descartar de que el paciente en su electrocardiograma basal no tenga ya sea preexcitación por una vía accesoria, que no tenga un bloqueo de rama previo con un grado de trastorno de la conducción mayor a estos valores que pusimos acá, o que no esté con uso de drogas antiarrítmicas que enlentezca la conducción miocárdica, como los fármacos del grupo 1 o la amiodarona, que enlentece y puede ensanchar el QRS. Otra de las cosas que van a influir en lo que es el ancho del QRS es el origen de la taquicardia ventricular. Mientras más alejados del sistema de conducción de las fibras de Purkinje estemos, más ancho va a ser el QRS, mientras que más cerca estemos, por ejemplo, en este caso a nivel septal, el QRS va a penetrar en el sistema de conducción, el impulso va a penetrar más rápidamente en el sistema de conducción y va a tener una conducción más efectiva y un QRS más angosto. Con lo que es el eje del QRS, aquellos taquicardias que tienen imagen de bloqueo de rama derecha, si tiene un eje izquierdo o superior derecho, orienta a taquicardia ventricular, mientras que si tiene una imagen de bloqueo de rama izquierda y tiene un eje derecho, es diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque si tenemos un bloqueo de rama izquierda, ¿sí?, el impulso eléctrico va a comenzar en lo que es la pared libre del ventrículo derecho, y lo que uno esperaría es que el eje esté desviado hacia la izquierda. Por lo cual, si está desviado hacia la derecha, da la idea de que es una taquicardia ventricular. Los criterios morfológicos para diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama preexistente o con conducción aberrante, se basan más que nada en lo que es los complejos en B1 y en B6, ¿sí? En lo que es B1 y B2, lo que sugieren es que cuando tenemos Rs monofásicas o complejos bifásicos, ya sean QR, RR, QR o RS, son característicos de taquicardia ventricular. Mientras que cuando vemos complejos trifásicos, sobre todo RSR, son característicos de taquicardia supraventricular. Cabe recordar que para poder decir que es una onda S, para diferenciar de lo que es un RR o un RSR, tiene que pasar por debajo de lo que es la línea isoeléctrica. Hay que tener en cuenta que esto es orientativo, un 10% de las taquicardias ventriculares pueden tener complejos trifásicos, como también algunas taquicardias supraventriculares pueden tener complejos monofásicos o bifásicos. Otra de las cosas que tenemos que ver es B6, la relación entre la R y la S. Si tenemos poca R y mucha S, lo que nos va a dar una relación menor a 1, es orientativo a taquicardia ventricular. Esto es el resumen del trabajo donde surgen los criterios morfológicos, en el cual de todas las pacientes con complejo ancho, todos los pacientes que analizaron, vieron que aquellos pacientes que tenían un complejo monofásico, en su totalidad eran taquicardia ventricular. En los que eran bifásicos, en su mayoría eran taquicardia ventricular, pero había algunos pacientes que tenían conducción aberrante. Cuando eran trifásicos, prácticamente eran conducción aberrante y en muy pocos casos taquicardia ventricular. Cuando eran bifásicos, ¿sí?, de nuevo lo que vemos acá,
en su mayoría eran taquicardia ventricular, sobre todo cuando el complejo, la R inicial, es mayor que la R prima. Con rama izquierda también tenemos los criterios morfológicos. De nuevo vamos a ver lo que es B1 o B2 y B6. Y lo que vamos a ver es la R en B1 o B2, si es mayor o igual a 40 milisegundos, nos va a orientar a taquicardia ventricular, ¿sí? Una R mayor o igual a 40 milisegundos nos está hablando de un inicio lento, por lo cual tiene que pasar por tejido miocárdico no especializado en lo que es la conducción, y es eso lo que va a dar esa lentitud en el inicio del QRS. Cuando hay más de 70 milisegundos desde el inicio del QRS hasta el nadir de S en B1 o B2, cuando encontramos un notch, una irregularidad en la onda S en B1 o en B2, y si encontramos una onda Q en B6, es diagnóstico de taquicardia ventricular. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con una taquicardia de QRS ancho con imagen de bloqueo de rama izquierda. Y si analizamos los criterios morfológicos que nombramos previamente, vamos a encontrar que están todos. La R inicial es una R ancha que prácticamente mide 70-80 milisegundos. El inicio de la onda R hasta el nadir de la S en B1 mide más de 70 milisegundos. Encontramos un notch, ¿sí? Esta irregularidad en lo que es la onda S, que también es diagnóstico de taquicardia ventricular, y cuando analizamos B6 vemos que comienza con un complejo, con una onda Q. Otra de las cosas a analizar que nos van a orientar de la taquicardia ventricular es la concordancia del QRS. Si tiene una concordancia positiva, la taquicardia ventricular se origina desde el septum basal, mientras que si tiene una concordancia negativa, la taquicardia ventricular proviene, lo más probable es que provenga del septum apical. Este es un paciente con concordancia positiva. Vemos que de B1 a B6 todos los complejos son positivos. Y este es un paciente con concordancia negativa. Vemos que de B1 a B6 todos los complejos son negativos. Existen varios algoritmos diagnósticos para establecer si es taquicardia ventricular o no, que más que nada, a medida que lo vamos a ir viendo, vamos a ver que se repiten los conceptos que ya hablamos previamente. En Berekay lo que se utiliza es más que nada lo que es el plano frontal, ¿sí? En el cual vemos que las aurículas tienen una disposición cefálica con respecto a los ventrículos, por lo cual una taquicardia ventricular, el eje va a estar apuntando hacia arriba. Entonces lo que se utiliza en lo que es los criterios de Berekay es ABR. ¿Qué es lo que nos va a decir estos criterios? Bueno, el primer paso es si tiene una R en ABR. Si tiene una R en ABR, significa que ve venir el impulso eléctrico desde el ventrículo, por lo cual tenemos diagnóstico de taquicardia ventricular. Como ven acá, una R completamente positiva, ¿sí? El otro, en caso de que no cumpla este criterio, pasamos al segundo criterio, que es si la R o la onda Q inicial en ABR miden más de 40 milisegundos. De nuevo, que midan más de 40 milisegundos nos está hablando de conducción lenta, ¿sí? Para penetrar desde el miocardio hasta llegar al sistema de conducción. Y acá podemos ver esas pequeñas ondas R que cuando ampliamos mide 80 milisegundos. El otro criterio que utiliza es la presencia de un notch o no en la onda descendente, ¿sí? De nuevo, si tenemos un notch
habla de también una conducción enlentecida, ¿sí? Y eso nos habla de taquicardia ventricular. De nuevo, la presencia de un notch ahí cuando aumentamos. Y este último criterio que habla de la relación entre el inicio y el final del QRS. ¿Qué es lo que toma? Medimos los primeros 40 milisegundos y los últimos 40 milisegundos. Esa diferencia de voltaje, ¿sí? Si da menor a 1, habla de taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque si tenemos poca diferencia de voltaje en un X periodo de tiempo y mucha diferencia de voltaje en X periodo de tiempo, al final habla de que el acceso, ¿sí? Habla todo más o menos de lo mismo, a través del tejido miocárdico no especializado al sistema de conducción, es lento y después al final ya está todo el corazón despolarizado que ya es que alcanzó el sistema de conducción. Bueno, esto un poco lo mismo, ¿sí? Que ya hablábamos, está la cita para quien quiera leer el artículo. Y tenemos capaz los criterios más conocidos que son los criterios de Brugada. En este caso lo que tomamos son las precordiales, ¿sí? Para que tengan una idea. Recuerden que el ventrículo derecho tiene una relación anterior con respecto al ventrículo izquierdo, ¿sí? Por lo cual B1 y B2 nos van a estar orientando a lo que es el ventrículo derecho o la región septal del ventrículo izquierdo, y ya a medida que nos vamos yendo hacia B6, hablamos exclusivamente de lo que es el ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que nos dice el criterio de Brugada? Bueno, primero, si tenemos RS en precordiales. Eso que nos habla de lo que es la concordancia. Si tenemos concordancia negativa o concordancia positiva, ¿sí? Nos va a hablar de un origen más anterior o más posterior de la taquicardia ventricular. El segundo pregunta que nos hace es la distancia entre el R y el IR de la S, si es mayor a 100 milisegundos en una precordial, nos habla de taquicardia ventricular, también por lo que es la conducción enlentecida. Si tenemos disociación auriculoventricular, ¿sí? Como se puede ver en este ejemplo, en el cual tenemos los complejos QRS y las ondas P que están latiendo de forma separada e independiente de la taquicardia. Y por último, los criterios morfológicos, ¿sí? Para diferenciar lo que es una conducción aberrante o con bloqueo de rama preexistente de una taquicardia ventricular. Un poco más de lo que hablamos previamente. Ahora vamos a hablar de lo que son los mecanismos de taquicardia ventricular. Vamos a tener lo que es actividad gatillada, ya sea por postpotenciales tardíos o postpotenciales tempranos, por aumento del automatismo o por reentrada. Los postpotenciales tempranos son aquellos postpotenciales que se dan en la fase 2 o 3 del potencial de acción, ¿sí? Esto va a estar dado por ya sea o un aumento en las corrientes de entrada de los canales lentos de sodio y canales de calcio, ¿sí? Lo que son lo que es la fase 2, o un enlentecimiento en lo que es la salida de potasio en lo que sería la fase 3. ¿Esto que genera? Bueno, aquellos pacientes que tienen un QT prolongado, estos postpotenciales pueden actuar como gatillo para realizar la torsada de puntas, generar una actividad gatillada por estos postpotenciales, y al encontrar al miocardio en distintos periodos de refractariedad, genera lo que es la torsada de punta.
Lo que son los postpotenciales tardíos son aquellos que se dan en la fase 4, posterior a la repolarización, y suceden en condiciones de sobrecarga de calcio intracelular. ¿Cuáles son estas condiciones en las cuales vamos a ver sobrecarga de calcio intracelular? Bueno, aquellos pacientes, la taquicardia predispone a esto, la presencia de catecolaminas, la hipocalemia, la intoxicación digitálica, la isquemia de reperfusión y la insuficiencia cardíaca pueden favorecer lo que es la sobrecarga de calcio intracelular. Este tipo este mecanismo suele ser el que está, en el que se ve, como dijimos, en la intoxicación digitálica, en la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, en la arritmia ventricular idiopática de los tractos de salida de los ventrículos y en aquellas arritmias ventriculares originadas en las fibras de Purkinje. Estos postpotenciales tardíos van a estar influenciados tanto por la frecuencia, ¿sí?, de los impulsos que se generan y la duración en el tiempo de esos impulsos. Mientras más rápido y más tiempo, más probabilidades de generar esta taquicardia mediada por actividad desencadenada por postpotenciales tardíos. La reentrada es el mecanismo que se suele dar en todos los pacientes que tienen cardiopatía estructural, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque en los pacientes que tienen cardiopatía estructural lo que vamos a encontrar es fibrosis, ¿sí? Y dentro de lo que es, para que se genere una reentrada, necesitamos un área central de tejido inexcitable, que eso sería el tejido fibrótico, que nos va a generar, al tener un tejido inexcitable, distintas vías de conducción. Necesitamos que estas vías de conducción tengan propiedades electrofisiológicas diferentes, que permitan un bloqueo unidireccional de una de estas vías, una zona de conducción lenta y un desencadenante, cual encontremos en distintos estadios de refractoriedad estas vías de conducción con propiedades distintas. También la reentrada se puede dar en lo que son las reentradas rama a rama o por hemiramas. Generalmente en estos son pacientes muy enfermos, con corazones dilatados, con insuficiencia cardíaca, en los cuales tiene algún trastorno también en lo que es la conducción por el sistema de conducción. La estratificación de riesgo, eso lo vamos a hablar más detallado en la clase de cardiodefibrilador implantable. Básicamente lo que tenemos que evaluar primero es si nos encontramos ante un paciente en el cual tenemos prevención primaria de muerte súbita o es una prevención secundaria. Generalmente lo que se evalúa es, o lo que mejor rédito tuvo para establecer un riesgo y un pronóstico en los pacientes es la fracción de eyección, la clase funcional, la presencia o no de cardiopatía estructural, y siempre analizar por prevalencia y la búsqueda de enfermedad coronaria, ¿sí? ¿Cuándo podemos hacer o tendríamos que hacer un estudio electrofisiológico? Si se fijan, esto de la guía americana, las clases de recomendación y la más alta es 2A en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica o no isquémica o con alguna cardiopatía congénita, que tuvo un 5 o síntomas, otros síntomas de arritmia ventricular, que no tienen indicación de CDI. En aquellos pacientes puede ser beneficioso para ver si necesita, si es un paciente de riesgo para taquicardia ventricular sostenida. Cuando no es para nada beneficioso, bueno, si el paciente ya tiene criterios de CDI, no tiene sentido hacerle un estudio electrofisiológico. Y
Bueno, en estos tipos de canalopatías tampoco tiene valor pronóstico. Y acá un nivel de recomendación 1 con evidencia de expertos, recomiendan hacer un cateterismo en aquellos pacientes que tuvieron una muerte súbita inexplicada. Se aconseja siempre hacer un cateterismo, ya sea invasivo o por tomografía. El tratamiento, vamos a hablar más que nada de lo que son los fármacos y la ablación, porque de CDI vamos a hablar en otra clase. Un concepto importante de lo que es el tratamiento farmacológico, salvo los betabloqueantes, no hay ninguna evidencia avalada por un ensayo randomizado que demuestre que la medicación antiarrítmica mejora la sobrevida en estos pacientes. Sin embargo, las drogas antiarrítmicas son esenciales para lo que es el control de la arritmia y el alivio sintomático de estos pacientes, ¿sí? Y esto capaz no es tanto farmacológico, pero siempre es importante evaluar el medio interno. En el caso que haya una torcida de punta, sulfato de magnesio es el fármaco de primera línea, y siempre lo que se aconseja es, en presencia de una taquicardia ventricular o de cualquier tipo de arritmia, mantener un nivel sérico de potasio arriba de 4, entre 4 y 5. Los beta-bloqueantes, por lo que dijimos previamente y por el buen perfil de seguridad que tienen, son los fármacos de primera línea para lo que es el tratamiento antiarrítmico. Siempre que al tratamiento beta bloqueante le agregamos algún otro tipo de droga antiarrítmica, ya sea del grupo 1C o del grupo 3, como la megadrona, aumentamos la eficacia antiarrítmica al combinarla con otros medicamentos. Existen algunos casos especiales que escapan un poco de esta premisa, que es aquellos pacientes que tienen alguna taquicardia ventricular refractaria. La indicación es darle lidocaína no venosa. Aquellos pacientes que tienen síndrome de QT largo, la mexiletina oral achica el complejo QRS y el intervalo QT. La quinidina en el síndrome de Brugada también está descrita, la flecainida en la CPVT, el verapamilo endovenoso en lo que es la taquicardia ventricular fascicular izquierda idiopática, que esto también se lo conoce como taquicardia ventricular verapamilo sensible, y los bloqueantes cálcicos, lo que se ha visto es que son muy útiles para lo que es la taquicardia ventricular originada en los tractos de salida. La ablación. Cuando vamos a ofrecerle ablación a un paciente, tenemos que primero responder esta pregunta. ¿Es un paciente con un corazón estructuralmente sano o es un corazón estructuralmente enfermo? Hoy en día tenemos un rápido acceso a lo que son las imágenes en cardiología, como ecocardiograma y resonancia, que nos va a hablar en detalle de lo que es la presencia de cardiopatía estructural, pero también lo podemos analizar en el momento que estamos viendo la taquicardia ventricular o con el electrocardiograma fuera de taquicardia, la presencia de una cardiopatía estructural. En caso de que esté con taquicardia ventricular, lo que tenemos que evaluar es la rapidez de la fuerza inicial del QRS, el ancho del QRS, si tiene fraccionamiento o no, y si hay presencia de QR en dos derivaciones contiguas. Entonces, ¿qué lo vamos a ver? Que en un corazón estructuralmente sano, el QRS generalmente tiene contornos finos, los voltajes son altos, no es tan ancho el QRS, la regla es que es monomórfico, la taquicardia ventricular es monomorfa, y
puede ocurrir como latidos aislados, bigeminias, trigeminias, duplas, tripletas, taquicardia ventricular no sostenida, salvas de distintas duraciones. Mientras que en un corazón estructuralmente enfermo, el QRS lo vamos a ver nocheado, vamos a tener presencia de ondas Q, voltajes bajos, QRS muy aberrantes, muy anchos, puede haber múltiples morfologías y suele ocurrir con episodios paroxísticos sostenidos. Este es un ejemplo de dos taquicardias que prácticamente tienen el mismo eje. Si comparamos D2, D3 y ABF, son positivos, ABL es negativo, y lo que es de B1 a B6 tenemos una transición a nivel de B5, acá la transición también la tenemos B5, B6, pero vemos que son distintos. En el ejemplo de arriba, que es una taquicardia ventricular idiopática del tracto de salida del ventrículo derecho, vemos que son complejos altos, finos, bien delimitados los contornos, mientras que en esta taquicardia ventricular post-infarto, que es el ejemplo que está abajo, son QRS anchos, con voltajes bajos, nocheados, irregulares. Tenemos toda presencia de ondas Q, ¿sí? Entonces, ¿en qué se diferencia la evaluación en un corazón estructuralmente sano de uno estructuralmente enfermo? Bueno, que en el corazón estructuralmente sano lo que vamos a buscar es un origen focal de la taquicardia. Ese origen lo vamos a ver manifestado por el potencial eléctrico más precoz o por pacemapping. Pacemapping es desde con el catéter colocarse, posicionarse en la zona más precoz o que alcanzamos mayor precocidad, estimular y ver si la morfología es igual a la taquicardia ventricular clínica. El fracaso de la ablación va a estar condicionado por la cantidad de arritmia en el momento de la ablación o del origen, si es un lugar de fácil acceso o de difícil acceso. Por eso, cuando nosotros vamos a ingresar en un paciente que tuvo una taquicardia ventricular con la intención de hacer una ablación, para poder aumentar la tasa de éxito, es que muchas veces o suspendemos la medicación o preferimos de que no se le pase ningún fármaco antirrítmico, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Generalmente los lugares que están descritos de origen de taquicardias ventriculares suelen ser los tractos de salida, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, las cúspides, pero también a medida de que fueron mejorando los sistemas de mapeo y se fue avanzando más sobre lo que es la ablación de extrasístoles y taquicardia ventricular, se fueron viendo que hay distintos lugares, o hay más lugares además de lo que son los tractos de salida, tanto lo que es la banda moderadora, los músculos papilares, anillo tricupídeo y mitral, el summit, ¿sí? Son varios los lugares en los cuales uno podría tener focos de taquicardia y arritmia ventricular. El mapeo electroanatómico es una herramienta que nos va a dar mayor información. Lo que se busca es evaluar el tiempo de activación en función a un punto específico y comparado con un punto de referencia mientras ocurre la taquicardia. En función de estos datos que vamos recogiendo se va haciendo una escala cromática y en función de esa escala cromática nos va a decir la precocidad del origen de la proximidad en función de la precocidad del potencial que conseguimos con el catéter en relación con la taquicardia ventricular o la arritmia ventricular. Esto es un ejemplo de una búsqueda de precocidad con el catéter de ablación.
una precocidad mayor a 30 milisegundos, nos está hablando de que estamos en un buen lugar, si estamos precoz, lo más probable es que se origine en esta zona el latido ventricular que estamos buscando. Y esto es como queda un mapeo, ¿sí? En el cual vamos a ver según la escala cromática, donde blanco es lo más precoz, ¿sí? Y a medida que nos vamos alejando de blanco, vamos yendo a lugares más alejados, más tardíos. ¿Qué es lo que vemos acá? Que cuando vemos el latido ventricular, tenemos un buen nivel de precocidad, mientras que cuando tenemos el latido sinusal, ¿sí? La precocidad no es tan buena, ¿sí? Este es un ejemplo en el cual se ve la escala cromática, y también otra cosa importante que podemos ver en la sala de electrofisiología es, con esa escala cromática se puede hacer un mapa de propagación, en el cual nos va a mostrar cómo es que el ventrículo se despolariza a raíz de ese foco de taquicardia, de ese origen focal. En contrapartida con lo que es la ablación en un corazón estructuralmente sano, lo que es la ablación en el corazón estructuralmente enfermo, dijimos que el mecanismo subyacente suele ser la reentrada. Por lo cual vamos a tratar de inducir esa reentrada y en el caso que sea bien tolerada, realizar un mapa de propagación para establecer cuál es el circuito de la reentrada y cuál es el lugar, el istmo, al cual vamos a aplicar energía para realizar la ablación. Generalmente, en los pacientes que tienen corazón estructuralmente enfermo, las taquicardias ventriculares, ya sean por una frecuencia rápida de la taquicardia ventricular o por una fracción de eyección deteriorada, no suelen tolerar bien la taquicardia ventricular. Entonces, lo que se hace es un mapa de sustrato, ¿sí? Que lo que busca son zonas de conducción lenta y potenciales tardíos, que eso nos va a estar orientando, que son los canales por donde pasa el impulso eléctrico y se genera la reentrada. Este es un ejemplo de un paciente que se presentó con una taquicardia ventricular, antecedentes de enfermedad coronaria, se lo metió en la sala de electrofisiología, y lo que vamos a ver acá es los electrocardiogramas de superficie y los electrogramas del catéter de ablación. Lo que vemos acá en el catéter de ablación distal, acá lo vamos a realizar, es un potencial tardío, ¿sí? ¿Ven? Ese latido que se ve, ese potencial que se ve ahí, es un potencial tardío que nos está hablando de zonas de conducción lenta, ¿sí? Lo que se busca hacer es tratar de desencadenar la taquicardia para poder mapearla. En este caso, el protocolo que se utiliza es con una secuencia una estimulación programada, una secuencia de estímulos fijos, y un extraestímulo con un intervalo de acoplamiento más corto, lo que va a dar el mecanismo, el desencadenante para que se genere la reentrada, y en este caso la taquicardia ventricular. Cuando analizamos la taquicardia ventricular inducida con la taquicardia ventricular clínica, vemos que es similar, prácticamente igual, y se puede mapear en taquicardia. En el caso de que no se pueda mapear en taquicardia, podemos hacer un mapa de voltaje, que lo que se busca son cicatrices endocárdicas o epicárdicas, ¿sí? Y se realiza una escala cromática donde vamos a encontrar zonas de bajo voltaje, le vamos a asignar un color, y a las zonas de tejido sano le vamos a asignar otro color, dependiendo del sistema de mapeo que utilicemos. Este es un ejemplo en el cual vamos a ver que el tejido sano va a ser violeta, mientras que el tejido
cicatrizal, donde no hay voltaje, va a ser la zona gris, y la zona de conducción lenta va a ser de voltaje intermedio, van a ser las zonas de conducción lenta que van a generar estos posibles canales para que se genere la reentrada. Esto es lo mismo, pero con otro sistema de mapeo. El anterior fue con Ensight, y este es con Carto, en el cual se ve también zona cicatrizal, tejido sano, y en el medio zonas de conducción lenta, ¿sí? Donde podría haber conducción lenta, entonces ahí es donde se van a aplicar las lesiones para homogeneizar la escala. Bueno, muchas gracias.